Primera pregunta, ¿qué se sabe realmente de Jesús? Jesús fue un predicador judío del siglo I. Segunda pregunta, ¿hay datos sobre Jesús en textos no cristianos? Sí, en textos como Flavio Josefo y Tácito. Tercera pregunta, ¿cuál es la situación actual de investigación histórica sobre Jesús? Se enfoca en distinguir al Jesús histórico del Jesús teológico. Cuarta pregunta, ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Pues la tradición dice que Belén. ¿Cómo nació Jesús? Según la tradición, en un pesebre de forma milagrosa. ¿Qué significa la virginidad de María? Significa pureza y obediencia a Dios. ¿Qué fue la estrella de Oriente? Un fenómeno simbólico asociado al nacimiento de Jesús. ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Para coincidir con fechas romanas. Pregunta 9. ¿Qué fue la matanza de los inocentes? ¿Es histórica? Un relato simbólico históricamente. Pregunta 10. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, probablemente tuvo hermanos biológicos. 11. ¿Estuvo casado San José por segunda vez? No hay evidencia de que estuviera casado antes. ¿En qué idioma habló Jesús? Habló arameo. ¿Estaba Jesús soltero, casado o viudo? No hay evidencia de que estuviera casado. ¿Jesús era discípulo de San Juan Bautista? Sí, inicialmente siguió a Juan Bautista. ¿Qué influencia tuvo San Juan Bautista en Jesús? Le inspiró en su mensaje de conversión. Pregunta 16. Fariseos, saduceos, esenios, sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran grupos religiosos en el siglo I. 17. ¿Qué aportan los manuscritos que Qumran? Aportan la espiritualidad judía en tiempos de Jesús. 18. ¿Qué actitud mostró Jesús ante las prácticas penitenciales? Arrepentimiento y rituales internos y no tanto externos. 19. ¿Qué afinidades políticas tenía Jesús? Enfocándose en más que en lo político, en lo espiritual. ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Fue visto como una amenaza al orden establecido. Pregunta 21. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Sus 12 seguidores más cercanos. Pregunta 22. ¿Era normal que tantas mujeres rodearan a Jesús? No era común, pero Jesús rompió normas culturales. Pregunta 23. ¿Qué fue María Magdalena? Una seguidora cercana y testigo de la resurrección. ¿Qué relación tuvo Jesús con María Magdalena? Fue de respeto y de amistad espiritual. 25. ¿Qué relaciones tuvieron Pedro y María Magdalena? Colaboraron con la expansión del cristianismo. 26. ¿Jesús hizo milagros? Sí, según los evangelios, realizó muchos milagros. 27. ¿Jesús quiso fundar una iglesia? Quiso formar una comunidad de seguidores cristianos. ¿Qué pasó en la última cena? Instituyó la Eucaristía y habló de su muerte. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Qué relaciones tiene con su Santo Cáliz? El Santo Grial es una leyenda del cáliz en la última cena, ¿Por qué condenaron a muerte a Jesús? porque consideraba una amenaza política y religiosa. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Consejo Supremo Judío. ¿Quién fue Poncio Pilato? El que lanzó la lanza que lastimó a Jesús, que se lava las manos. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Crucificado. ¿Quién fue José de Arimatea? Un seguidor que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. La resurrección de Jesús, ¿hecho o mito? Es un hecho de fe para todos los cristianos. ¿En qué consiste el mensaje cristiano? Amor a Dios y al prójimo. ¿Quién fue San Pablo? ¿Cómo transmitió la enseñanza de Jesús? Un apóstol que difundió su mensaje por cartas y viajes. ¿Qué son los evangelios canónicos y los apócrifos? ¿Cuáles y cuántos son? Canónicos 4, los demás relatos no aceptados por la iglesia. ¿Qué diferencias hay entre los evangelios canónicos y los apócrifos? Los canónicos son oficiales, los otros son complementarios o legendarios. ¿Cómo se escribieron los evangelios canónicos? A partir de los testimonios orales. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Relatos adicionales sobre Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes son los gnósticos? Grupos con creencias místicas sobre el conocimiento divino. ¿Qué es la biblioteca de Nag Hammadi? Colección de textos gnósticos
descubriendo a Egipto. ¿Qué dice el Evangelio de Felipe? Habla de relaciones simbólicas entre Jesús y sus seguidores. ¿Qué dice el Evangelio de María Magdalena? Destaca a María Magdalena como el líder espiritual. ¿Ok? ¿Qué dice el Evangelio sobre Judas? Presenta a Judas como 48. ¿Quién fue Constantino? el emperador que legalizó el cristianismo. 49. ¿Qué fue Edicto de Milán? El decreto que permitió la libertad religiosa. ¿Qué sucedió en el concilio de Nicea? Se definió la doctrina cristiana y la del credo.